espíritu de donde se mueve. Vea usted a alguien que se mete al ejército. En el ejército se mueve un espíritu. Y cualquier persona, hermanos, que ingresa al ejército, pues va y capta el espíritu de los militares. Recuerdo que tenía un conocido. Y el papá estaba necio con que aquel muchacho lo metieran a estudiar al Adolfo Hall. Y yo lo conocí antes de entrar al Adolfo Hall. Era desordenado, no era responsable, y el papá pues dijo, bueno, metámoslo al ejército, metámoslo allá a la escuela militar a ver qué pasa. Y el muchacho se adaptó bien a la escuela militar, y en un mes, hermanos, llegaba a la casa y llegaba a mandar a todos. Es cierto que aprendió el orden, aprendió la responsabilidad, pero agarró el espíritu que se mueve ahí. Y fíjense, hermanos, que llegaba y como militar imponía, pedía. Y miren, hermanos, interesante lo que sucedió. Lo que sucedió, hermanos, es que aquel joven captó. En él recibió ese espíritu que ahí se estaba manifestando. La Biblia dice que en el mundo ahí está el espíritu del mundo. Y así podría poner muchos otros ejemplos, hermanos, que en este mundo, fíjense bien, que la gente está recibiendo espíritu. Toda la gente recibe espíritu. Usted puede ver que en los diferentes campos en este mundo se mueven diferentes espíritus. Ahora le voy a decir, hermanos, cuál es el engaño. La gente, óigame bien, llega a las iglesias y fíjense, hermanos, y ahora estamos hablando del aspecto, llamémosle religioso. La gente llega a las iglesias. Hoy en Guatemala se llenan todas las iglesias. Y la gente, hermanos, fíjense bien, que usted y yo debiéramos pensar venir a recibir a este lugar espíritu. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? David lo deja ver en los Salmos. Él anhela acercarse a Dios para recibir espíritu. Pero fíjense, hermanos, que el engaño es que la gente llega a las iglesias, pero nunca va a pensar a recibir espíritu, aunque lo está recibiendo. La gente quiere llegar a recibir conocimiento. Ahora, yo no estoy diciendo que el conocimiento es malo. El conocimiento es bueno, pero lo que la iglesia debe dar es espíritu. El Espíritu de Dios. Y fíjense, hermanos, que la gente llega a la iglesia y pienso, hermanos, que esa levadura se mete en muchas personas, y tal vez usted es una persona que tenga metida esta levadura. Y fíjense, hermanos, les voy a contar algo. Cuando uno estudia, por decir algo, en una escuela o en la universidad, la gente llega a la universidad a recibir conocimiento, pero sale uno con espíritu. Aparte de tener un poco de conocimiento ahí, lo más importante que recibe uno en la universidad es el espíritu. Y usted puede ver así rápidamente quién está estudiando en la universidad. Porque el espíritu le cambia, se vuelve soberbio, ya no habla, altivo. Miren, hermanos, porque así es la gente que se mete a la universidad, no se vuelve humilde, se vuelve más soberbia. Y lo que pasó, hermanos, es que llegó a captar el espíritu. Usted puede ver un estudiante universitario, mira la vida con desdén, con cierto menosprecio, porque él ya se considera clase aparte. O sea, lo más importante que fue a recibir ahí fue espíritu. Usted mira que todo lo cuestiona. Un estudiante universitario todo lo cuestiona. Es incrédulo por naturaleza. Sí, hay que ver, sí, hay que analizar eso. Esa es la palabra del universitario. Vamos a analizar eso. Miren, hermanos, él todo lo analiza, todo lo cuestiona. Y miren, hermanos, porque recibió un espíritu. Aparte, aunque él va por un conocimiento, óigame bien, esta persona va a recibir un conocimiento, pero fue afectado por un espíritu. Pues mucha gente, hermanos, viene a la iglesia, óigame bien, y se acercan aquí, no solo a esta, pueden asistir a cualquiera, y la gente va por un conocimiento. Y fíjense, hermanos, que usted puede acercarse aquí a la iglesia a tratar de recibir un conocimiento. Lo más importante es que usted reciba un espíritu. Ahora, hermanos, nosotros debemos recibir el Espíritu de Dios. Y no lo debemos hacer con ignorancia, sino intencionalmente, hermanos, debemos recibir. Debemos venir a buscar aquí las cosas espirituales. Debemos venir a buscar a la iglesia, hermanos, espíritu para nuestra vida. Espíritu. Ahora fíjense, hermanos, el gran engaño de Satanás es que la gente llega a las iglesias a recibir conocimiento, un poco de letra, y miren, hermanos, pero no se están dando cuenta que están recibiendo también espíritu. Por supuesto que muchos no van a recibir espíritu, pero la Biblia dice, como es el profeta, así es el pueblo.
Lean ustedes las profecías en Isaías y Jeremías. El Señor dice, desde el sacerdote, el principal de este pueblo es avaro, hasta los niños. ¿Y por qué había cundido la avaricia hasta los niños? Porque el profeta, el que estaba enfrente, el rey, era avaro, y su espíritu lo había transmitido a los demás. Entonces, fíjense, hermanos, aunque ellos, hermanos, iban y se acercaban a las sinagogas, al templo, a recibir la ley de Dios, pero más bien que la ley la recibían en su mente, pero en su espíritu estaban recibiendo otra información, que era la avaricia. Ahora, hermanos, teniendo este conocimiento, hermanos, usted debe acercarse a la iglesia, y yo, con un poco de más inteligencia. David decía, mi copa está rebosando, no decía mi mente. Fíjense, hermanos, él no decía mi mente, en mi mente rebosan ideas. Mi copa, está hablando espiritualmente. Mi copa, mi interior se ha llenado de espíritu. Hermanos, nosotros debemos venir a la iglesia conscientemente a recibir espíritu, hermanos. Usted necesita, y yo, ser llenos del Espíritu de Dios. Debemos recibir, hermanos, la influencia espiritual de Dios en nuestra vida. Por eso, hermanos, nosotros tenemos como algo muy importante el ver, hermanos, que en su corazón haya esa docilidad, hermanos, de recibir el Espíritu que hay dentro de la iglesia. Hay personas que sí son renuentes, hermano, y ponen barreras muy grandes para recibir el Espíritu. Yo le digo algo, hermanos. El pastor tiene espíritu. Y él, más que comunicar un conocimiento a nosotros, nos está revelando un espíritu, el espíritu que Dios ha puesto en él. Entonces uno no debiera verlo, sí, el espíritu que tiene allá el hermano. Nosotros debiéramos ver lo que Dios quiere que nosotros recibamos en nuestro espíritu. No sé si me doy a entender. Ahora, fíjense, hermanos, le voy a decir algo. La desgracia de este mundo es que la gente se vuelve juzgadora. Muchos son como los psicólogos que andan analizando a medio mundo. Usted puede tener una mente de psicólogo y venir a analizar a medio mundo. El psicólogo a Dios le cae mal. Óigame bien, porque nosotros no debemos analizar el espíritu de los demás, sino debemos recibir el Espíritu de Cristo aquí en la iglesia. Recuerdo que un hombre vino un día y dijo, allá el hermano su espíritu es como tal, y el espíritu de este otro hermano. Y miren, hermanos, tratando de ver, él haciendo un análisis aquí de lo que sucedía dentro de la iglesia. En realidad, hermanos, ¿saben qué ha pasado? Dios ha impregnado a su iglesia con su espíritu, y usted y yo venimos a recibir, no un conocimiento solamente, espíritu para nuestra vida. Y esto es importante, hermanos. Vea usted con los ojos espirituales lo que el Señor, hermanos, quiere darnos a cada uno de nosotros mismos. Entonces, fíjense que la palabra de Dios nos dice que el Señor desde los tiempos antiguos reveló algo maravilloso, hermanos, y que en estos tiempos se manifiesta perfectamente, y es que Dios, hermanos, ha enviado su Espíritu Santo a través, hermanos, de los siervos, a través, hermanos, de la palabra de Dios predicada. Hermanos, ustedes están recibiendo no solo un conocimiento en su mente, sino un espíritu que se debe impregnar en nuestra vida. Busquemos allí en el libro de, ahora vámonos a 2 Pedro, capítulo 1, y leamos el versículo 5. Fíjense cómo dice aquí la palabra del Señor. Vosotros también, poniendo toda diligencia, oiga bien, ¿qué pide Dios de nosotros? Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, óigame bien, es interesante el orden que da aquí la palabra, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, ¿qué, hermanos? Conocimiento. Dese cuenta, hermanos, que la intención, hermanos, nuestra dentro de la iglesia, la intención del pastor, la intención de Jesucristo, hermanos, la intención de un verdadero siervo de Dios, se va a lo más importante. Y lo más importante, hermanos, es que nosotros debemos a la virtud, a lo espiritual, le debemos añadir conocimiento. Ahora, es decir, la gente en el mundo es al revés. A su conocimiento le quiere añadir gracia, le quiere añadir virtud. No sé si me doy a entender. La gente sabe algo y quiere hacerlo bien, lo quiere hacer con gracia. Está al revés. Nosotros, hermanos, al espíritu que está siendo añadido dentro de la iglesia, le vamos a añadir el necesario conocimiento, hermanos, para que la obra de Dios se haga perfecta en nuestra vida.
Hermanos, la intención dentro de la iglesia es que nosotros, hermanos, queremos impregnar, llevarles al pueblo de Dios, hermanos, un espíritu. Un espíritu. Y usted debe, hermanos, a través del Espíritu Santo, usted debe entender esto. En lo que hacemos hay una intención espiritual. Y a esa intención espiritual le debemos añadir el conocimiento. Ahora, por supuesto que la fe lo pone en primer lugar, hermanos, porque por la fe usted y yo creemos que Dios está en medio de nosotros. Amén. Sí, hermanos, porque si usted no nos considera siervos de Dios, entonces no hay fe y no hay nada y no se puede hacer ninguna obra. Pero, hermanos, si usted tiene fe en que esta obra es de Dios, hermanos, en primer lugar, hermanos, usted debe ver que dentro de la iglesia, aquí en la iglesia Ágape, la intención, hermanos, nuestra es llevar un espíritu a cada uno de ustedes. Esa es nuestra intención. No estamos en la universidad ni en un seminario para llevar conocimiento. Yo le digo, yo he visto muchas personas, quieren estudios bíblicos, fíjense, hermanos, quieren estudios bíblicos, hermano, me interesa un estudio bíblico porque yo quiero saber más de Dios. Está bien, nosotros no estamos en contra de que sepan, pero lo más importante, hermanos, que hay dentro de la iglesia es que usted está recibiendo antes que un conocimiento, un espíritu. Cristo, antes de enseñar, enseñó, estaba su espíritu, el espíritu del Señor. Hermanos, aunque la gente del mundo no sepa que lo que está recibiendo son influencias espirituales, hermano, nosotros sí lo sabemos. Y debemos darle prioridad a lo espiritual. Hermanos, dentro de la iglesia, sepa usted, hermanos, que nosotros lo que queremos impregnar en el corazón, en la vida de ustedes, es lo espiritual, hermanos. El carácter de Cristo, las cosas espirituales deben penetrar. Ver la iglesia al revés, hermanos, es un engaño, es un error. Ustedes se cuenta, hermanos, les voy a decir algo interesante. ¿Saben qué hace la religión? Dicen, hay que saber, tenemos que saber lo que predicamos, dicen. Yo creo que uno debe saber lo que predica. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero para ellos eso es lo más importante. Entonces agarran a las personas y las meten a estudiar Biblia. Y ahí se meten conocimientos a la cabeza. Pero ese conocimiento, hermano, se hace vano porque aquellas personas no tienen espíritu. Entonces, con su conocimiento dicen una cosa, pero con su espíritu predican otra. Y es ahí donde empiezan a surgir los falsos profetas. Hermanos, aquí en la iglesia, el Señor Jesucristo constituyó una iglesia que tiene espíritu, y es el espíritu el que predica. Es el espíritu el que se mueve. Usted debe venir a la iglesia del Señor, hermanos, y aprender. Decía el apóstol Pablo, vosotros debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad que se os digan otra vez los rudimentos de la doctrina. Le voy a decir algo, hermanos. Un maestro es el que enseña con su espíritu. No es el que escribe en el pizarrón cosas. Enseña con su espíritu. Tratan de imitarlo los alumnos, pero no tratan de imitar su letra, sino su espíritu. No sé si me doy a entender. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser maestros, pero uno se constituye en maestro no por lo que uno sepa, sino por la influencia espiritual, hermanos, que uno puede llevar hacia los demás. Porque uno se ha constituido conscientemente en alguien, hermanos, que trata de afectar espiritualmente a los demás. Yo le digo algo, es importante eso. Es muy importante. La gente, hermanos, en nuestro tiempo sí capta estas cosas. Capta las intenciones espirituales. Porque uno sabe, hermanos, cómo hacer la obra del Señor. Yo le voy a decir algo. La gente en la calle puede pesar los espíritus, los puede probar. Y uno mira a las personas, hermanos, que están en el mundo, y miren, hermanos, eso pasa con muchos cristianos. Llegan a las iglesias a llenarse de conocimiento y se llenan aquí en la mente muchas cosas, pero miren, su espíritu habla de otras cosas. Y es ahí donde la gente dice, bueno, y no es cristiano, pues, y miren lo que habla, miren lo que dice, y entonces porque su espíritu habla, pero su mente habla de otra cosa. Ese es el engaño del evangelio de nuestros días. Pero fíjense, hermanos, que nosotros vamos a venir a la iglesia a buscar lo espiritual. Dice que lo espiritual es superior a lo carnal. Hermanos, Dios lo ha traído a usted, aunque usted no tenga conocimiento. Cantamos una alabanza muchas veces que dice, yo no sé por qué Él me ama. Tal vez no sabemos bien por qué Él nos ama. Lo importante es que espiritualmente aquí estamos.
No sé si me doy a entender. Espiritualmente, hermanos, estamos siendo afectados, hermanos, por el Espíritu de Dios. Ahora, cuando alguien ha blasfemado contra Dios, cuando en su espíritu, hermanos, ya no admite la enseñanza. Tal vez usted mentalmente admite la enseñanza de la iglesia, pero su espíritu ya resiste, pone barreras para enseñar, para la enseñanza espiritual. Le voy a contar algo, hermanos, que me parece interesante. Hace algunos días, hermano, había un muchacho aquí en la iglesia y había cometido unas faltas ahí. Y fíjense, hermanos, que nosotros, como parte de la enseñanza espiritual, llegamos con el hermano Saúl y lo reprendimos. Le exhortamos a este muchacho y lo hicimos de hombre a hombre, varonilmente, sin ofender. Pero estoy hablando, hermanos, como quien está hablando con un hombre. No sé si me doy a entender. Como que está hablando con alguien que está tomando en serio las cosas de Dios. ¿No le gustó, hermano? Ah, no, sí, bien susceptible, hermano. No, si a mí me están tratando duro. Miren, hermanos, entonces, ¿qué quiere? No quería que se le tratara como hombre, entonces. No quería un trato varonil. Entonces, ya está fuera del espíritu de la iglesia. No sé si me doy a entender, hermanos. Miren, hermanos, vean la vida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, a sus discípulos los trató varonilmente. No sé si me doy a entender, hermanos. Miren, hermanos, a lo bueno le llamó bueno, al error. Miren, hermanos, qué cosa más maravillosa. Pero muchos no están dispuestos porque no quieren enseñanza espiritual, sino solo conocimiento, y están contentos con recibir cosas aquí en la mente. La enseñanza de la iglesia es espiritual. Yo le digo, este muchacho se va de la iglesia. No está bueno, no es apto para el reino de Dios, hermano. ¿Y por qué no es apto? Porque en su espíritu no admitió un trato de hombre a hombre, un trato varonil, un trato de sinceridad, un trato de corrección. No lo admitió. No, eso no. Rechazó. Su espíritu rechazó. Entonces, fíjense, hermanos, que ahí está el problema. Yo les digo, hermanos, hay algunos hermanos aquí en la iglesia que se mantienen lejos de uno porque evitan ese trato recto, ese trato firme. Evitan lo espiritual. No sé si me doy a entender. Ya conociendo el espíritu que hay en los siervos de Dios, tratan de mantener sus barreras porque eso puede ofender su susceptibilidad. Y miren, hermanos, ese es un gran error, hermano. Aquí venimos, hermanos, usted no venga a admirar, hermanos, un conocimiento intelectual. Usted añádale a ese espíritu que ha sido impregnado, añádale conocimiento, hermanos. Usted venga a aprender una enseñanza, pero espiritual, hermanos. Usted venga a aprender una enseñanza profunda, no superficial. Ese es el problema dentro de la iglesia, hermanos, porque muchos no aceptan el trato de Dios. No aceptan, hermanos, en su vida un cambio, porque en su vida, hermanos, rechazan las cosas espirituales. Ahora yo le digo algo. Hablemos carnalmente. Carnalmente, yo estoy seguro, hermanos, que uno pudiera tener un trato diferente con los hermanos. Yo le digo algo. Yo creo que si los siervos de Dios quisieran hacer alarde de conocimiento, lo harían, hermano. Porque lo hay, sin jactancia. Y no solo conocimiento de la Biblia, sino de un montón de cosas. Y miren, hermanos, pero esa no es pero por supuesto que si hubiese eso, detrás de eso hay un fondo espiritual. Pero eso no es lo que hemos venido a aprender. Hemos venido a aprender, hermanos, que nosotros debemos tener un cambio en nuestro interior. En nuestro interior. Entonces, hermanos, debemos venir a recibir espíritu. Usted venga a recibir espíritu en su vida, hermanos. A ese espíritu añádale conocimiento. Venga a llenarse del espíritu de Cristo. Ahora le voy a decir, hermanos, quiero aclarar algo. La religión también dice que se va a llenar de espíritu. Y van a ver cómo se llena la religión de espíritu. Le voy a contar solo algunas cosas que hace la religión. Por ahí, hermanos, la gente se llena de espíritu porque se ponen a tocar música así alegrona. Alegre, miren, hermanos, con baterías y un montón de cosas, bocinas. Y dicen, hermanos, ahorita vamos a recibir espíritu. Y se ponen a bailar, a brincar hasta caer exhaustos. Y fíjense, hermanos, pero ese no es el espíritu de Dios. Sí están recibiendo espíritu, pero es un espíritu, hermanos, equivocado.
no pueden traer el verdadero Espíritu de Dios, hermanos, reciben un engaño por ahí. Y la gente, hermanos, está ansiosa de recibir espíritu y quieren sentir cosas. Y dicen, yo quisiera sentir una emoción fuerte, quisiera sentir un fuego. Yo quiero, mire, hermano, la gente quiere y así piensa que va a recibir espíritu. Hermano, no se equivoque. Tal vez usted no siente fuego. Tal vez aquí, hermanos, no siente usted cosas calientes en la cabeza, pero está recibiendo una enseñanza, una conducta. Está recibiendo usted un espíritu, una forma de proceder, una forma de interpretar la justicia de Dios, hermanos. Una manera de aplicación del juicio. Y ese es espíritu. Ese es espíritu. ¿Me doy a entender o no, hermanos? Ese es el espíritu. ¿Saben cómo siente a veces usted el fuego? Porque usted siente que Dios le está hablando. Quebranta su corazón. Ahí está el fuego, hermanos. A veces le viene la prueba. Ahí está el fuego. No sintió cosas calientes en la cabeza, ni en el cuerpo, ni en los huesos. No cayó tirado, desmayado. No brincó, pero sí sintió, hermanos, el impacto que la palabra de Dios hace en la vida de uno, que penetra hasta lo más profundo. Entonces, hermanos, la religión trata de hacer un engaño, y miren, hermanos, y trata de darle espíritu a la gente, y dicen, hermanos, llenémonos del Señor, dancemos, hermanos, démosle una alabanza a Dios hasta quedarnos roncos, y se ponen a gritar y levanta las manos, sienta, le dicen. Y la gente como quiere recibir espíritu, pero desgraciadamente está recibiendo un espíritu engañoso. Óigame bien, engañoso. Ese es un engaño. Ahora, después de hacer todo eso, se pone otro a predicar, y este es payaso, mentiroso, adúltero, y tiene un montón de males. Pero la gente piensa que con lo que hizo ahí, con ese pequeño drama que se hizo ahí, ya recibieron el Espíritu de Dios. Pero allá viene aquel, tal vez no lo sabe él, en un engaño perfecto, y dice el diablo, ya tengo a todos engañados, ahora voy a venir, y viene el diablo y se personifica en una persona ahí, y viene el diablo e imparte su espíritu. No sé si me doy a entender. Y le mete a la gente un espíritu de error. Y todos engañados, y piensan que el Espíritu Santo se recibe de esa manera. Hermanos, el Espíritu Santo viene a través de la palabra, a través de una iglesia, hermanos, que sabe poner por obra la justicia, el juicio de Dios, que tiene entendimiento, que hace las cosas con razón, hermanos. Nunca hemos enseñado aquí en la iglesia a depender de emocionalismos. Desde el principio, hermanos, Dios nos enseñó que el Espíritu Santo no es un emocionalismo, no es sentir cosas. El Espíritu Santo, hermanos, es el don de Dios que nos hace cambiar, que penetra nuestro corazón, hermanos, y que nos hace sentir mal, que nos da a veces tristezas y angustias por no estar agradando a Dios, que cambia nuestro espíritu, que a veces cambia nuestro rostro, que nos hace clamar y buscar a Dios con todo el corazón. Ese es el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, no se recibe de una manera extraña, no hay varitas mágicas que le dan espíritu a las personas, hermano. El espíritu es lo que está impregnado, es el espíritu de los siervos de Dios, hermanos, que se está dando a conocer a la iglesia. Ahora, hermanos, creo, hermanos, sumamente importante que usted a esta experiencia espiritual, ahora le voy a decir, porque hay que añadirle a la virtud, al espíritu, hay que añadirle conocimiento. Porque miren, hermanos, yo le voy a decir algo, hay personas que consideran injustas las actitudes de los siervos de Dios. Yo creo que han habido personas que consideran injustas las actitudes y dicen, yo no sé por qué el hermano está así conmigo. Le voy a decir algo, porque hay que añadirle al espíritu, hay que añadirle conocimiento. Les voy a contar una experiencia. Hay padres que corrigen a sus hijos, pero antes de pegarles los llaman. Mira, hijo, yo te voy a pegar porque yo creo que ya sobrepasaste un límite. Y se ponen a explicarles y a darles un conocimiento de la variada que le van a dar. Y miren, hermanos, y después de darle todo el conocimiento, de ahí le pegan una variada. Ya no lleva efecto eso. Ya no lleva efecto. Porque aquel muchacho, hermanos, usted le está dando el conocimiento, y le voy a decir algo, y junto a ese conocimiento él se está justificando. Totalmente se justifica. Usted le dice una cosa, te voy a pegar, y hasta pesa el espíritu. Mi papá como que no me quiere pegar, ¿no? O sea, le voy a decir algo, Dios actúa, Dios muestra su espíritu, y la humildad de uno es irle a preguntar a Dios, Señor, ¿por qué haces esas cosas? Amén, hermanos. Ve a Job.
Dios a Job lo empezó y le dio una reprensión tremenda. Y Job, hermanos, ahí sí se quedó sin conocimiento. Job pensó conocer a Dios, al final lo dice, yo hablaba cosas que no entendía. Pero fíjense, hermanos, que a razón de la corrección que estaba llevando Job, esto lo llevó a entender. O sea, él recibió la virtud de Dios. La virtud de Dios fue que él en carne propia empezó a recibir el efecto del Espíritu de Dios. Un espíritu de corrección. Y eso lo llevó a clamar a un conocimiento. Hermanos, esa es nuestra experiencia aquí en la iglesia. El conocimiento no lo fuimos a obtener a un seminario, sino vino a raíz, hermanos, de que Dios tomó nuestras vidas, las empezó a corregir. El Espíritu Santo llegó a nuestro ser, hermanos, y empezó a cambiarlo. Empezamos a clamar y decir, Señor, ¿por qué haces eso con nosotros? Y Dios daba la razón, porque el Señor quiere cambiar nuestras vidas. Y miren, hermanos, las cosas no son al revés. Y miren, hermanos, usted tome decisiones en su casa, con su vida. Y estas decisiones que uno va tomando, óigame bien, tendrán una razón de ser, pero hágalo porque ese es el espíritu que uno está impregnando. Leo otro pasaje, hermanos. Me gustaría que fuéramos ahora al libro de Lucas. Lucas capítulo 1. Y vamos a ver la vida del Señor Jesucristo. Dice que el niño crecía y se fortalecía. ¿En qué, hermanos? Ese crecer y fortalecerse no está hablando físicamente, porque al inicio está hablando que es niño. Es lógico, le voy a decir algo, hermanos, pónganme atención. Es lógico que si era niño, miren, la Biblia no está relatando la carne de Cristo. Si es niño, es lógico que tenía que crecer, ¿o no, hermanos? Aquí no está hablando. La gente cuando alude a esto, dicen, ay, sí, es que el niñito está creciendo. La gente en este mundo así lo interpreta porque es carnal. Cuando aquí habla, hermanos, que el niño crecía y se fortalecía, está hablando no de su carne, sino de qué, hermanos? Espíritu. Cada vez tomaba más forma espiritual, miren, hermanos, porque él tenía que traer un mensaje de espíritu. Venía a dar espíritu. Dios venía a comunicar espíritu, hermanos, no conocimiento. Miren, hermanos, dice que el niño crecía y se fortalecía, pero en espíritu. Esa es la obra de Dios en cada una de nuestras vidas. Ojalá, hermanos, que su espíritu crezca y se fortalezca. Que de veras, hermanos, usted venga aquí a la iglesia a recibir espíritu. Venga a recibir espíritu, hermanos. Esas exhortaciones que han llegado a su vida, esas reprensiones, hermano, es para que su espíritu crezca. No se quede ahí en una niñez espiritual, sino que crezca de veras, hermano. Que usted en su espíritu se parezca a Dios, que es espíritu. Y miren, hermanos, ojalá que de veras entendamos esto. Si usted viene a recibir un conocimiento, yo creo que equivocó el camino. Yo le voy a decir, todas las sectas religiosas ofrecen conocimiento. ¿Es cierto o no es cierto? Aquí se estudia la Biblia. Ese es todo su eslogan. Aquí estudiamos metódicamente la Biblia. Aquí usted va a aprender el camino de Dios. Aquí miren, hermanos, ofrecen seminarios. Todos ofrecen seminarios. ¿Qué organización religiosa no tiene sus seminarios para darle conocimiento a la gente? Todos. Porque para ellos el conocimiento es lo más importante. Para nosotros, hermano, lo más importante es que usted reciba, pero el Espíritu de Dios. Si no lo recibe, usted está perdido, hermano. Totalmente perdido. El trabajo en la iglesia es dar lo espiritual. Así que, hermanos, nosotros con un poco de más entendimiento e inteligentemente acerquémonos a Dios, pero no para conocer más de la Biblia, sino para venir a aprender, hermanos, a recibir, a crecer y ser fortalecidos en lo espiritual. Hermanos, esa es la verdadera intención de la iglesia verdadera.
Hermanos, usted tiene que ser dócil, uno tiene que quebrantarse espiritualmente. Usted tiene que venir a la iglesia a recibir cosas espirituales. Eso es lo que debe venir a recibir. No lo vamos a engañar, no le vamos a decir como en muchas iglesias, por allá anda el Espíritu de Dios, por aquí, por allá. Así son los falsos profetas. Y la gente, miren hermanos, a la expectativa por dónde anda el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el carácter, es la justicia, es lo que estamos haciendo aquí en la iglesia, hermanos. Es la exhortación, es nuestra manera de ser, ese cambio que hemos tenido es nuestra manera de proceder. Eso es lo espiritual, hermanos. Eso es lo espiritual. Eso es el Espíritu de Dios. Jesucristo anduvo con sus discípulos no en vaciles, sino anduvo haciendo la obra seria de Dios. Óigame bien. No anduvo en chanzas, sino anduvo haciendo una obra con mucha responsabilidad, sabiendo, hermanos, que hay que trabajar por una obra espiritual. Y miren, hermanos, ahí está el punto, hermanos. Esa es nuestra ocupación dentro de la iglesia. Hermanos, nosotros queremos dar Espíritu de Dios. Esa es nuestra intención. Dar espíritu, no tan solo un conocimiento. Hermanos, usted no se acercó a la escuela o a una universidad o a un seminario a recibir conocimiento. Aprenda a recibir espíritu. Amén, hermanos. Pero para eso se necesita ser más dócil, ser oveja del Señor, hermano. Yo le voy a decir algo. Yo recuerdo, hermanos, que cuando uno venía del mundo, y voy a contar una experiencia personal para que vean ustedes cómo uno ha cambiado. Recuerdo, hermanos, que cuando la iglesia inició, pues allá estábamos hace 12 años, con inmadurez tal vez, con mucho deseo de hacer la obra, con una experiencia verdadera de bautismo de Espíritu Santo, pero nos hacía falta muchas cosas. Y recuerdo, hermanos, la primera vez, óigame bien, que a mí me tocó ir a exhortar a otro hermano. ¡Ja! ¡Qué lucha, hermano! Bueno, tenés que ir a exhortar a fulano de tal. Miren, hermanos, yo iba luchando en mi interior. Yo decía, Dios mío, saber ni qué va a pasar hoy. Yo nunca he hecho esto. Y miren, hermanos, iba a ir con temor y bueno, y fui a exhortar. Tal vez no lo hice de la mejor manera, pero fíjense, hermanos, que me di cuenta que para poder exhortar necesitaba cambiar mi espíritu. Así de sencillo. No sé si me doy a entender. Fíjense, iba con miedo, con malos pensamientos. Miren, hermanos, prejuiciando. Así no podía hacer la obra de Dios. Dios me empezó a dar, hermanos. Yo empecé a ver cómo me exhortaban a mí, hermanos. Miren, hermanos, decía qué cosas. Si yo cuando exhorte lo debo hacer así. Yo estoy viendo que el hermano que me exhorta no está pensando si yo voy a pensar mal o bien de él. Me está exhortando y punto. No sé si me doy a entender. Entonces mi espíritu tuvo que cambiar, hermanos. Que cambiar. No sé si me doy a entender, hermanos. Entonces hubo un cambio dentro de mi vida. Y miren, hermanos, uno necesita deber ser impregnado por el Espíritu de Dios. Yo estoy seguro, hermanos, que hay cosas en su vida que no han sido todavía afectadas por el Espíritu de Dios. Y debemos ser afectados en todo nuestro ser. Voy a leer otro pasaje en el libro de San Juan, capítulo 7. San Juan capítulo 7. Voy a leer aquí. Quiero ver en estos pasajes que veamos, hermanos, cómo el Señor Jesucristo daba espíritu a sus discípulos y a los que lo oían. Antes de leer, quiero poner dos ejemplos interesantes. Un hermano nos hacía el siguiente comentario. Él tenía 5 años o 4 años de estar oyendo los programas por la radio. Y estaba pero feliz, miren, hermanos, se sentía dichoso de oír los programas por la radio. Y pasó 4 años oyéndolo y él estaba admirado de ese conocimiento que había. Pero le voy a decir algo. Él un día en su corazón sintió el anhelo de conocer en persona al hermano Héctor. Y fíjense, hermanos, que pues él fíjense bien, le voy a decir cuál fue su problema. Él oía un mensaje y le entró un conocimiento, pero se imaginó al hermano Héctor como un evangelista, así como de Puerto Rico. No sé si me voy a entender. O sea que él lo asoció
En la personalidad lo asoció con los religiosos que él conocía. Y fíjense, hermanos, interesante la experiencia. Pues él vino y lo conoció. Y se dio cuenta, hermanos, que espiritualmente ya no era lo mismo que oírlo por la radio, porque sintió el impacto espiritual, hermano. Por supuesto, el hermano Héctor muy amable y todo, pero miren, hermanos, él trató de comunicarle algo espiritualmente, y él cuenta que se fue conmovido, hermanos, porque ese día solo un pequeño saludo, hermanos, pero dijo, no se parece a los puertorriqueños, digo, no, el hermano es un poco, lo sintió él en ese momento un poco raro, porque sintió él una influencia de espíritu. No sé si me doy a entender. De ahí, hermanos, empezó a frecuentar la iglesia y se dio cuenta, hermanos, que el asunto aquí en la iglesia era diferente. Y miren, hermanos, Dios le abrió sus ojos. Y él un día dijo, hermanos, es que no es lo mismo oírlo por la radio, dijo, que y así en persona. Es diferente, hermano. ¿Cuántos creen eso, hermano? Yo creo que sí es diferente. Es diferente. Por la radio estuvo recibiendo conocimiento. Aquí recibió espíritu. Miren, hermanos, es lo que Dios quiere que usted reciba, hermanos, el espíritu de Dios. Dese cuenta, hermanos, uno se aleja unos cuantos días de la iglesia y pierde espíritu. Sí, se pierde. Claro que el conocimiento le queda. Les voy a contar, hay gente que se ha ido de la iglesia, ya andan hablando, el conocimiento les quedó, pero el espíritu lo perdieron totalmente y ya no lo van a volver a recuperar jamás, así como lo oye, porque Dios solo una vez da lo espiritual. Aprovechémoslo, hermanos, aprovechemos nuestra oportunidad. Claro, usted se puede ir de la iglesia y le queda el conocimiento y dice, si la Biblia dice y que no sé qué, y que el mensaje, le quedó conocimiento, pero hay que añadirle a lo espiritual, hay que añadirle el conocimiento. Pero ¿cómo le va a añadir usted a su conocimiento? Le va a añadir espíritu. Eso es al revés, hermano, eso no se puede. Yo no le puedo añadir a lo que sea espíritu, a lo espiritual sí le puedo añadir yo ese conocimiento. Muy bien, ahora entendiendo, les conté este ejemplo de este hermano, ¿verdad? Que una cosa es oír por la radio y otra cosa es recibir el impacto espiritual que puede llevar un siervo de Dios, porque está transmitiendo espíritu. Hermanos, uno debe ser dócil. Miren, el que es psicólogo dice, el hermano tiene tal carácter. No sé si me voy a entender. Como quien dice, aquí todos somos diferentes, hombre, aquel tiene su carácter, aquel... Miren, aquí, hermanos, todos vamos a tener el carácter de Cristo. Usted puede ser una persona soberbia que acepta el carácter de uno. No es eso, hermanos. Estamos transmitiendo eso. No es para que usted lo analice, sino para que usted lo reciba. Amén, hermanos. Eso es recibir a Cristo en el corazón. Veamos en San Juan, capítulo 7. Vamos a ver, hermanos, cómo el Señor Jesucristo transmitía su espíritu. El único espíritu que hay. Muy bien, dice así la palabra del Señor. San Juan 7:32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron que entre sí, ¿a dónde se irá este, que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Voy a regresar, pero quiero leer más adelante. Versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ahora, hermanos, me detengo un momento. Fíjense bien que los fariseos mandaron a prender al Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que los fariseos no tenían su carácter o sí lo tenían? Sí, hermanos. Y fíjense, hermanos, que los fariseos mandaron a traer al Señor Jesucristo. Óigame bien, les dijeron, vayan, agarren a ese hombre porque es un blasfemo. Préndanlo.
Y fíjense, hermanos, que van los alguaciles que nunca habían tenido la oportunidad de oír al Señor Jesucristo. Y les voy a decir, ¿qué oyeron ellos? Eso no lo leí, pero eso es lo que yo quiero que leamos. Pero leí a propósito de esto para que vean qué pasó. Fueron, y antes de agarrar al Señor Jesucristo y de prenderle, le fueron a oír. Pero le digo algo, pero fueron a oír. Y fíjense, hermanos, que después de oír, les voy a decir algo, una expresión, se quedaron con la boca abierta, dieron la media vuelta y regresaron y se fueron. Y los fariseos, ¿y no lo prendieron? No, hombre. ¿Por qué no lo trajeron? Es que ningún hombre habla así como él. Fueron afectados en su espíritu, hermanos. Fueron afectados. El Señor Jesucristo, más que un conocimiento, transmitió un espíritu, a tal grado, hermanos, que los desarmó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Totalmente, hermanos. Ellos, miren, los desarmó espiritualmente, porque para que alguien vaya a aprender a agarrar perezo a otro, necesita carácter, necesita irlo a hacer. Miren, los que saben de esto me dan cuenta. Cuando un policía le dice, mira, hay un ladrón, vaya a agarrarlo. Miren, como si va temblando, agarrará al ladrón. Tiene que ir con su carácter, hermano, pistola en mano ahí. ¿Dónde está? Y miren, hermanos, y tiene que agarrar al ladrón con carácter, si no, ¿a qué le pega, hermanos? Pues aquellos iban a agarrar a un malo, según ellos. Vayan a agarrar, ese es un blasfemo y que no sé qué. Y miren, hermanos, ya se imaginan cómo iba con armas satánicas en su corazón, hermanos, odio y rencores. Y en eso lo oyen hablar, pero no fueron las palabras las que hicieron la obra, fue el Espíritu de Cristo, hermanos. Llegó a la vida. Los desarmó el Señor Jesucristo. Se regresaron, hermanos, sin odio y con rencor, y regresan allá y lo trajeron. Aquellos tenían las armas venenosas todavía, tenían en su mano la furia, la envidia, y trajeron. No, hombre, ningún hombre habla así como él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Saben qué transmitía el Señor Jesucristo, hermanos? Espíritu. Espíritu, hermanos. Aquellos hombres se vieron desarmados frente a un espíritu poderoso. El Señor no, miren, ahora vamos a leer lo que el Señor dijo, y fíjense que esto es interesante. ¿Qué oyeron ellos? Volvamos ahí a San Juan 7. Y miren lo que llegaron a oír, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué dice, hermanos? Ahora, esto lo dice la palabra, lo dice la profecía. Estas son palabras proféticas que están en el libro de Ezequiel y Zacarías. El Señor solo está mencionando lo que tal vez muchas veces dijeron cualquiera de los escribas y fariseos, pero lo va a decir que añadió el Señor. Esto dijo del Espíritu que habían de qué, hermanos, de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Yo les voy a decir algo. ¿Qué convenció a aquellos hombres? Que recibieron Espíritu, hermanos. Eso recibieron. El que cree en mí, de su interior va a salir Espíritu. Eso fue lo que dijo. Y miren, hermanos, si nosotros de veras creemos en Jesucristo, no va a salir de nuestro interior conocimiento. Tiene que salir Espíritu. Esos ríos de agua viva, hermanos, son Espíritu. Espíritu de Dios. A mí me llama la atención, quiero contarles una experiencia que me parece interesante. Un día, hermanos, acompañé al hermano Héctor a una campaña. Pero fue interesante lo que sucedió. Era un grupo de gente así, bastante con una posición social un poco alta. Y miren, hermanos, y nos invitaron a esa reunión, estaba yo ahí, y miren, hermanos, y tenían una reunión, y se notaba, ¿verdad?, que toda la cuestión así era no era así tan religiosa, sino un poco social y todo. Y miren, hermanos, y la gente lo que quería era pasar un momento social con sus amigos, y así como es la gente en el mundo, tengamos nuestra reunión donde vamos a comer, donde todo, y tengamos una reflexión, así dice la gente, ¿va? Oigamos a ver qué dice este. Pero fíjense que me pareció interesante. El que estaba ahí, bueno, le vamos a dejar el tiempo aquí al señor Villaseñor. Él pues nos trae un pequeño comentario, dijo, hasta así dijo el que estaba ahí, un pequeño comentario de la palabra de Dios. Y miren, toda la gente, me imagino que como es de cierta clase, ¿verdad?, la gente ahí no le pone mucha importancia a eso, ¿verdad? Es una cuestión pasajera.
Y las mujeres ahí platicando y que no, mire hermano, pero me llama la atención, como la cuestión hermanos es de transmitir espíritu. Se paró el hermano Héctor. Y miren hermanos, les digo, empezó a hablar. Cuando sintieron todas las personas, hermano, estaban pero prendidas. Y yo miraba y la enseñanza era sencillísima, hermanos. Sinceramente le digo, fue un comentario de la parábola del sembrador. Y miren, hermanos, y la gente estaba asustada como que nunca hubiese oído la parábola del sembrador. Ahora yo le digo, sí la habían oído. Lo que nunca habían recibido era espíritu. Amén, hermanos. Eso era lo que no habían recibido. El conocimiento sí ya lo tenían. Por eso dice el apóstol Pedro, a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas. Y se las puedo decir, pero para que no cansen, deben llevar, ¿qué, hermanos? Espíritu. Espíritu. Porque las cosas, miren, hermanos, repetir lo mismo cansaría. ¿O no creen ustedes? Hago una pregunta. ¿Usted sería capaz de repetir 5 años la prevocacional con el mismo maestro, ganando cada año? Usted podría repetir, por decir algo, tercero básico 5 veces, solo con tal de hacerlo. Yo le aseguro, hermano, si usted viene, lo gana en el primer año, ya no le quedan ganas a uno de regresar otra vez ahí. Uno quiere seguir adelante. Pues miren, hermanos, la Biblia, las palabras de Dios no cambian. El conocimiento, aunque es eterno, pero en sí aquí tenemos lo que Dios quiere para nuestra vida hoy. Y es un conocimiento, hermanos, que se limita a lo que está aquí en este momento. Pero lo que es eterno es el Espíritu de Dios, hermano. Hermanos, a nuestras palabras hay que ponerles realmente espíritu. Y eso, hermanos, no lo podemos hacer nosotros como una organización. Hay que ser humilde y rogarle a Dios, hermanos, que tenga misericordia de nosotros. La intención nuestra es llevar espíritu a la iglesia, hermanos. Espíritu, virtud. Que haya virtud en ustedes, hermano. Que Dios se manifieste en su corazón. Dice el Señor Jesucristo. Qué palabras más hermosas decía. El que tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué es que corran ríos de agua viva, hermanos? Que haya, dice, espíritu en su interior. Yo les voy a contar algo, hermanos. La gente, los religiosos, creen que los ríos de agua viva es conocimiento. Le voy a contar algo. Yo conocí a un doctor en teología. Y lo conocí desde que él era estudiante. Era amigo de mi papá. Y lo conocí, miren, hermanos, y le voy a decir algo. Él empezó a estudiar la Biblia. Como a los 8 años, hermano, pues él predicaba Biblia. A los 8 años se fue al extranjero, sacó su doctorado en teología, regresó y predicaba Biblia. A los 15 años, hermano, pasó algo interesante. Predicaba la prensa, predicaba las elecciones, predicaba, hermanos, lo que salían en las revistas. Porque fíjense, hermanos, que como se le acabó la Biblia, tuvo que recurrir a la prensa, a las elecciones, a lo que decía el New York Times. Y miren, hermanos, tuvo que recurrir a todo esto, porque fíjense, hermanos, que la información de la Biblia se le acabó, porque no había renuevo en su espíritu. Yo le voy a decir algo, hermanos, para nosotros no se acaba esto, porque son ríos de agua viva. Cada día, hermanos, debe haber algo nuevo dentro de la iglesia. Cada día, hermanos, leyendo un mismo pasaje, pero Dios nos revela algo nuevo, porque hay una suministración espiritual para la iglesia. Hermanos, si no hay espíritu en la iglesia, hay un cansancio. Hay un cansancio. Lo nuevo, hermanos, no es la palabra, porque la palabra es antigua. Amén, hermanos. Lo nuevo, el renuevo, es lo espiritual, hermanos. Hay un renuevo en nuestro interior. Cuán importante, hermanos, es que oremos para que el Espíritu de Dios lo recibamos cada día. Que vengamos a la casa de Dios, hermanos, a recibir el Espíritu de Cristo. Que el Señor nos llene con su poder. Que el Señor de veras llene nuestro ser y que sea renovada toda nuestra vida. Y miren, veamos otro pasaje, hermanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 2, Romanos, capítulo 2. Este pasaje es bien interesante, hermanos, porque es la experiencia del apóstol Pablo. Y vean lo que dice este pasaje, Romanos capítulo 2, versículo 28. Póngale sentido, hermanos, de acuerdo a la enseñanza que estamos viendo. Pues no es judío el que lo es,
exteriormente. Oiga bien, fíjense hermanos, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es. ¿Dónde, hermanos? En lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Óigame bien, en espíritu, no en conocimiento, o sea, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de quién, hermanos? De Dios. No es judío el que lo es en la letra, sino el que lo es en su interior, en espíritu. Hermanos, usted y yo, aquí venimos a recibir espíritu. Espíritu, espíritu. ¿Quién es cristiano? No es el que lo es el que tiene Biblia. No es el que va a una iglesia, hermanos. ¿Saben quién es cristiano, hermanos? El que lo es en su interior, hermanos. El que tiene espíritu. Si ahora yo me encuentro con un montón de gente en la calle, un día evangelizando, íbamos con el hermano Saúl, y había un hombre ahí acostado en una cama en pantaloneta viendo tele, así miren hermanos, y nos viene a compartir y dice, se levanta ahí bostezando con una gran pereza. Qué bueno, dice, gracias a Dios, dice, yo soy cristiano también para la gloria de Dios. Fíjense hermano, está bien, ya estudié la Biblia, gracias a Dios tengo 5 años de ir a una iglesia, desperezándose. Miren hermanos, sí, tal vez en su mente es cristiano, pero como hay que ser de espíritu, yo le aseguro algo hermanos, ninguno que se acerque aquí podría hacer semejante cosa si no es que lo hace fuera de la iglesia. Fuera del espíritu de la iglesia, ninguno de nosotros podría quedarse durmiendo en su casa viendo tele. Se lo aseguro que no. Al contrario, deseamos, como decía el hermano Héctor, ahora al iniciar el culto, la reunión, aborrecer más las cosas de este mundo. Que la gente mundana no tenga nada que ver con nuestra vida. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Cierto. Así es. Y miren hermanos, ahí está el Espíritu, ese Espíritu de Dios que se está impregnando en nuestro corazón. Venga hermanos, venga a recibir Espíritu. Dios quiere dar Espíritu en esta hora. Usted puede venir amargado, lleno de iras, colérico, con espíritus de fornicación, de adulterio, de inmundicia, pero le va a pasar la de aquellos hombres, hermanos. Yo estoy seguro. Usted puede venir dispuesto a criticar, pero si aquí en la iglesia hay Espíritu, hermanos, usted no nos va a poder prender aquí. Usted va a salir diciendo, qué hermosa es la iglesia. No por lo que conoce de nosotros, sino porque pudo percibir el Espíritu del Señor que se da. No sé si me doy a entender. Le voy a contar algo. Un día aquí en la iglesia hubo una boda y vino un muchacho mundanal, tremendamente mundanal. Y miren hermanos, y sucedió casi exactamente lo que le pasó al apóstol Pablo. Él vino prejuiciado a la iglesia y dijo, yo voy a ir a tu boda, le dijo el hermano que se estaba casando, solo porque es tu boda vos. No que yo a esa iglesia si no me acerco, porque ustedes son fanáticos. Dice, y esos fanatismos a mí me caen mal, yo ni creo en Dios, le dijo. Dice hermanos, así le dijo, yo ni en Dios creo, pero solo por ser tu boda vos. Y ahí se acercó hermanos, soberbio. Mira hermanos, como quien dice, estoy sentado y tengo oídos, oiré pero no oiré. No importa hermanos, sus oídos aunque no querían oír, oyeron. Miren hermanos, después de la predicación en la boda, tremendo. Porque no fue un conocimiento, sencillamente lo que se dio, una transmisión de espíritu. Iba conmovido, casi llora, dice. Y le hace un comentario al hermano. Vos le dice, sinceramente yendo a esa tu iglesia, uno deja de ser ateo, le dice, por poco, y me convence el que está ahí adelante a que cree en Dios vos. Fíjense hermanos, ese fue su comentario. Pero ni siquiera se habló de la existencia de Dios, hermano. Ni siquiera de eso se habló, porque se dio por sentado que todos creían. Lo que hubo, hermanos, es que el Espíritu de Dios, hermanos, hizo una obra maravillosa. Por eso, hermanos, el que viniendo a la iglesia no cambia. Lo que ha hecho, hermanos, es poner una barrera. Abrió sus oídos estos, pero su corazón cerrado. No hay influencia de Dios, su corazón no admite cambio.
porque lo cerró. Hermanos, vengamos a recibir el Espíritu de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Recibamos la influencia del Dios vivo y verdadero. Seamos cristianos, hermano, no de conocimiento, no de letra. Seamos cristianos de espíritu, como a Dios le agrada.